Bienvenidos a este webinar, muchísimas gracias por estar aquí y le reitero cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra misión como Financial Awareness, y es que sigamos construyendo una cultura financiera más sustentable. Hablando un poquito acerca de la cultura que tenemos en México, pues bueno, sabemos que no es una cultura de planificación financiera, no tenemos una cultura de seguros, por ejemplo, muchas personas estamos peleados con los seguros, tenemos muchas ideas sobre eso, pero no nada más la parte de seguros. También, y no nada más como la parte del miedo de no voy a invertir en un seguro porque no pagan, sino que también tenemos esta cultura fantasiosa, tenemos esta cultura de aspiracional, en donde nos dejamos llevar mucho por lo que vemos en redes sociales, por lo que vemos cómo vive una persona, por lo que todos están invirtiendo, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Y hablando de redes sociales, pues igualmente los invito a que escuchen nuestro podcast, nos sigan en redes sociales, nos dejen comentarios en todas las redes sociales y pues bueno, aquí están, compartan historia también de este webinar y aquí están las redes sociales. Encuéntranos como Financial Awareness México o FA México. Y bueno, hoy vamos a atacar 4 temas. El primero y el más importante de ellos, el pensamiento empresarial. ¿Por qué es tan importante esto? Y poquito a poquito nos vamos a ir metiendo, nos vamos a ir haciendo un poquito más técnicos, ¿no? Nos importa la parte financiera también, pero el tema de la parte financiera conlleva muchísimo la parte emocional, ¿no? La parte del pensamiento. ¿Y por qué es importante el pensamiento empresarial? Porque, bueno, la diferencia entre el pensamiento empresarial, perdón, bueno, del pensamiento empresarial y el emprendedor, es que el primero, es decir, el empresario, hace las cosas por quien es, mientras que el segundo hace las cosas por quien desea llegar a ser. Y es justamente esto de lo que les comento por ejemplo, yo que soy emprendedor o que he pasado por esta etapa de emprendimiento, es bien fácil caer en la idea de que otros emprendedores o influencers financieros, o influencers pues en general, no nada más financieros, o dueños de negocio o gente que sube fotos en redes sociales, me haga a mí hacerme la idea que así debe ser la vida emprendedora. Viajar y trabajar en donde yo quiera y etcétera, etcétera. Y en eso me quiero convertir, ¿no? O sabes que en algún momento, y eso es una historia real, en algún momento yo conocí a dueños de negocio que me contaban cómo era su vida y pues me contaban que ganaban muchísimo dinero y que podían pagar muchísimas cosas y yo en eso me quería convertir, ¿no? No digo que un empresario no se quiera convertir en algo, porque al final hace las cosas pensando en un resultado, pero la motivación viene de manera muy diferente, viene de vías muy diferentes. A un emprendedor le va a mover mucho las emociones, ¿no? Y digan ustedes, ¿a quién no le ha pasado que como emprendedores hay veces que no te quieres parar de la cama? Y tienes toda la libertad para no pararte de la cama. ¿Por qué? Porque eres emprendedor, ¿no? Porque dices, no tengo un jefe, no tengo que cumplir un horario, yo me acomodo a mis horarios, a mis tiempos, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué? No, sabes que hoy mejor no trabajo. O puede ser que hoy me voy a cenar con un cliente que ni siquiera es cliente, que son amigos, ¿no? Y encontramos excusas y excusas y excusas y excusas, ¿no? Y la diferencia con un empresario, pues un empresario hace las cosas porque es un empresario, porque tiene que ser un empresario, porque se tiene que levantar en la mañana, porque si no, no van a comer, perdón, ni sus empleados, ni su familia, bueno, ni su familia, ni sus empleados, ni sus clientes, ni la familia de los clientes, ni de los empleados, y no va a aportar a esta economía, ¿no? Muchas de las veces también los empresarios llegan a ser empleados, ¿no? Un empresario se convierte en un empleado, pero bueno, ahí es cosa más bien del desarrollo de cada empresario. Lo más importante en este pensamiento empresarial es esto, es la relación conceptual. ¿Qué es? Primero que nada o más bien, en general, es el cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿sí? Y aquí empieza todo, cómo nos estamos percibiendo. Si nosotros nos percibimos en este momento como emprendedores, pues todo el tiempo vamos a estar emprendiendo. Todo el tiempo vamos a estar buscando cómo hacer negocios, ¿sí? Pero el problema es que vamos a buscar cómo hacer negocios desde cero. Y un empresario más bien ve las oportunidades de negocio que hay y aprovecha las oportunidades, sean de cero, sean de 50% o ya estén desarrolladas o no, etcétera.
Cuando nosotros nos percibimos como un emprendedor, pues nos percibimos como un poquito más chiquito que un empresario, que un dueño, que un, ¿cómo le llaman en esta gráfica que es empleado, autoempleado, dueño e inversionista, ¿no? Nos vamos a ver muchísimo más chiquitos que un inversionista, que un dueño, que un empresario. ¿Por qué? Porque las decisiones de un emprendedor son muy diferentes a las que tiene que tomar un empresario. Las que tiene que tomar un empresario, pues obviamente afectan directamente a la economía. Y no estoy diciendo que las del emprendedor no, también la afectan. El problema es que no nos la creemos. Ay, pues X, si no me levanto hoy, pues no es como que se vaya a caer el PIB, ¿no? Pues no, no va a ser así. Pero si yo como emprendedor decido eso y otros 3 millones de emprendedores deciden eso, ahora sí se cae el PIB, ¿no? Entonces, todo es cómo nos estamos percibiendo, porque a partir de aquí vamos a construir un modelo mental, ¿sí? Si yo me percibo como un emprendedor, pero que no soy bueno en las ventas, por ejemplo, pues el modelo, lo que voy a construir en mi modelo mental va a ser una inseguridad total y en este modelo mental yo voy a ser la persona insegura, perdón, que no es bueno vendiendo. Y no es porque no sea bueno vendiendo, sino simplemente porque me hice la idea de que no era bueno vendiendo y pues simplemente lo construí y el problema fue que interpreté lo que había a mi alrededor y tomé decisiones con base en ello. Les voy a poner un ejemplo con esta partecita de interpretación del entorno y la toma de decisiones. Ahorita, de hecho, hoy, el día de hoy. O bueno, déjenme les hago una pregunta antes de. ¿Alguien de ustedes, pónganme un 1 si alguien de ustedes ha vendido o vende de forma fría? Este modelo de ventas en frío. Que no conocen a la persona, están en un Starbucks, están en donde sea, les dan su tarjeta o les sacan plática y demás. Pues yo creo que, bueno, la mitad de aquí, o un poquito más de la mitad, lo hemos hecho, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Es como, y ahora sí les cuento mi historia. Ahorita yo venía en el Metrobús, acá de la Ciudad de México, y pues venía y veníamos Laura y yo, mi novia y yo, y voy a rezar como un poquito. Imagínense que yo hubiera sido una persona con una percepción de que no soy bueno en las ventas, ¿no? Pues entonces veníamos y si yo pensara que yo no soy bueno en las ventas, no hubiera aprovechado la oportunidad de qué? De que la decisión que tomé en el Metrobús fue la correcta. Y les pongo el ejemplo. Venía un chavo atrás, ¿no? Y venía un chavo atrás y dice, estaba hablando por teléfono y dice, no, pues ¿cómo estás? No sé con quién estaba hablando y todo. No, lo que pasa es que yo mañana me vacuno y, y pues bueno, ahí salió que la plática, el trabajo y que yo te deposito y la transferencia y todo lo demás. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Este es un prospecto, ¿no? Es un buen prospecto porque está hablando de cosas que pues en esta, en esta media de la economía pues tenía sentido. En mis prospectos tiene sentido que hablen de esas cosas, ¿no? Entonces yo volteo y le doy una tarjeta mía, le digo, oye, pues yo soy Jorge, lo que te puedo apoyar y todo. Ah, está súper bien, te voy a mandar un mail porque estoy buscando. Y entonces se formuló una buena plática, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? A que esa toma de decisiones pudo haber estado interpretada de una manera completamente diferente. ¿Qué me ha pasado? Sí, claro que me ha pasado. He visto a lo mejor gente en la calle o gente en algún restaurante y malamente yo mismo interpreto que a lo mejor esa persona no es prospecto. ¿Por qué? Malamente, y digo malamente porque juzgo con base en ciertas cosas, que no necesariamente son de fuera hacia adentro, sino que van de adentro hacia afuera. ¿Sabes qué? No, pues es que ¿quién me va a pelar? Por ejemplo, los domingos que yo corro en Reforma, yo interpretaría como que todos están corriendo y pues no, pues ¿quién me va a pelar? Pues si todos están corriendo y pues nadie está poniendo atención para que se prospecten ni nada. Entonces, muy importante toda esta parte de la percepción, primero que nada, cómo me percibo, qué modelo mental estoy creando y qué decisiones estoy tomando. ¿Ah? Porque a partir de las decisiones que esté tomando, voy otra vez a percibir, a crear un modelo y a tomar decisiones. Y se va a forjar y a desarrollar una conducta. Si nosotros desarrollamos una conducta emprendedora, pues siempre vamos a estar tratando de sobrevivir y tratando de hacer los negocios desde cero a más. Pero una conducta empresarial, pues vamos a tomar decisiones de empresario, no nada más de emprendedor, ¿no? Que muchas veces los emprendedores se quedan como emprendedores por ese miedo, por ejemplo, que les da, o que ese miedo que perciben
de no querer contratar más gente. ¿Por qué? Porque no, pues todavía soy chiquito, todavía no necesito. No, pues ¿cómo le voy a pagar si el negocio todavía no da? ¿No? Entonces, bueno, pensamiento empresarial. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener un emprendedor? ¿Sí? En su pensamiento. ¿Y cómo debe ser un emprendedor? ¿Qué características debe tener? Pues bueno, generalmente los emprendedores vienen de ser empleados, venimos de ser empleados, generalmente. Entonces, pues ya estamos acostumbrados al trabajo en equipo, a la ética, a la responsabilidad, al compromiso, a la lealtad, la puntualidad y la última, la resiliencia. Esa sí, generalmente la desarrollamos un poquito más siendo emprendedor. ¿Por qué? Porque pues aquí no le ha pasado que lo han rechazado una propuesta o que ha tratado de buscar prospectos en frío y no estoy interesado, no te pelan, llamas por teléfono, te cuelgan, etcétera. Pues obviamente tienes que ser resiliente. ¿Por qué? Porque si no te puedes agüitar bien fácil, ¿no? Y esa no es la idea. Cuando yo empecé al 100%, cuando yo emprendí en esta pandemia el año pasado, a mí me daba mucho miedo hablar por teléfono porque jamás tuve una capacitación de ventas, ¿no? Entonces me daba mucho miedo hablar por teléfono por esta cuestión de que yo no sabía cómo manejar la frustración, no era tan resiliente. Y tenía una percepción de, pues yo no sé, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, híjole, fue bien difícil, pero al final hablé una vez, a lo mejor no me acuerdo si salió o no salió, sinceramente no me acuerdo a quién le hablé, quién fue el primero, pero hablé la segunda, y hablé la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la quinceava, y la 50, la número 50, y entonces me di cuenta que no pasaba nada, que es más, si me colgaban, no pasaba nada, si me aceptaban una cita y luego me dejaban esperando, o no acudían, no pasaba absolutamente nada, si no me compraban, no pasaba absolutamente nada, es una cuestión completamente humana, ¿no? Que yo también lo he hecho, con los bancos, con Coppel, con etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el emprendedor tiene que tener todo esto. Y el empresario, pues obviamente además de todo esto, tenemos que saber de todo esto, que es una parte un poquito más técnica, ¿no? Pero tenemos que saber de costeo porque tenemos que saber evaluar cuándo nuestro negocio, pues sí da o no da, ¿no? Costeo y punto de equilibrio. Si está dando ganancias, pérdidas, etcétera. Como empresario tenemos que saber comunicar nuestra misión y nuestra visión, tanto a los clientes como a los empleados, ¿no? Tenemos que saber de estados de resultados, tenemos que ser innovadores, tenemos que ser creativos empresarialmente. ¿Por qué? Porque si mi negocio no es negocio, pues entonces ¿cómo lo voy a hacer para reestructurar el negocio, hacer una reingeniería y ahora sí quedé, ¿no? ¿Y cuántas veces no hemos visto empresas grandes que se dedicaban a cierta cosa y luego cambiaron completamente de giro? O es más, les pongo un ejemplo, Yamaha. Y dices, oye, Yamaha hace motos y hace pianos. Como que, ¿eso qué tiene que ver, verdad? Bueno, pues ahí está la creatividad empresarial, ¿no? Y obviamente le hacen muy buen marketing, tenemos que saber de marketing y esto es muy importante, el crowdfunding. Muchas de las veces también emprendedores, perdón, hay muchas veces que hacemos cosas por amor al arte y más cuando vamos empezando. Hacemos una cotización y tenemos mucho miedo de decir que cobramos tanto dinero. Y más cuando son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros, etcétera, ¿no? Ex compañeros de trabajo, etcétera. Pero un empresario sabe lo que vale su trabajo y entonces no le va a dar pena. ¿Por qué? Porque está seguro de lo que va a entregar, pues va a ser muy bueno. Va a ser, va a tener una alta calidad. Y este tema del crowdfunding tiene mucho que ver con ese tema de ventas de cómo nosotros vendemos nuestros productos y servicios, porque el crowdfunding es lo mismo, pero vender nuestra idea a gente que quiera fondear nuestro proyecto, que quiera fondear nuestra idea. Ahí está el más popular, Shark Tank, ¿no? No sé si vieron, para los de Monterrey, qué pena, pero bueno, que yo también soy de Monterrey, ¿no? Pero no sé si vieron cuando fueron los de, ¿cómo se llama? Secret Donut Factory, o ¿cómo se llama? Secret Donut Factory, ¿no? Sí, Sí. Si no lo han visto, chéquense ese episodio. Pésimo, 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 pésimo. Y no les tengo que explicar por qué, véanlo. Es muy malo, es muy malo. Y bueno, rápidamente el por qué, pues porque el cómo pichean la idea, pues no es
el cómo querían hacer este crowdfunding, que el crowdfunding es un fondeo colectivo, al final de cuentas, como se traduce, pues obviamente no era de una perspectiva empresarial, era ni siquiera una perspectiva emprendedora, era una perspectiva, pues bueno, de un soñador, ¿no? De un emprendedor no sé, la verdad, hijo de papi, no sé, que siempre se como que le empezaron a dar mucha lana, hizo un muy buen negocio, pero luego como que ya no quería saber nada del negocio y no trabajar, ¿no? Y si quería lana, pues bueno, al final veanlo, ¿no? Pero es importante esto, el cómo estamos picando, cómo estamos vendiendo nuestra idea, ¿vale? Otro tema importante, pues bueno, obviamente nos tenemos que diferenciar de nuestros competidores y tenemos que resaltar con nuestros clientes. ¿Qué recursos tenemos que tener para ser competitivos en el mercado? Y primero que nada, ¿qué es un recurso? Bueno, pues un recurso es un conjunto de elementos que tenemos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una empresa. Muy importante, son elementos disponibles, ¿va? Si no tenemos, no están disponibles, ¿no? Y lo digo porque mucha gente, hablando financieramente, mucha gente, oye, pues te endeudas para seguir aportándole tu negocio. Pues no siempre es la opción, ¿no? No siempre es la opción. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí nos va a, un crédito, una deuda, sí nos va a apalancar. El problema es que si no tenemos un recurso como un ahorro, una inversión para pagar esa deuda, pues no tiene sentido, ¿no? ¿Y cuántas empresas no vimos en esta pandemia que quebraron, que cerraron, ¿no? Y ojo, una frase que me gusta mucho que dice que todas las personas, bueno, personas o todos los individuos, vamos a decirle así, personas y empresas, toman decisiones con base en sus recursos, ¿va? Acuérdense, un recurso es algo que tenemos disponible. Si no lo tenemos disponible, no podemos tomar una decisión sobre ello. Y aquí yo tomé, bueno, ya les puse la primera, pero tomé 6 puntos que me gustaron mucho. Modifiqué un poquito algunas cosas, pero hay un artículo de Forbes que me gustó mucho en esta parte de perspectiva emprendedora y empresarial. Y estos puntos me gustaron bastante. La primera es que, ¿qué recursos tenemos que tener como emprendedores o tenemos que desarrollar como emprendedores para llegar a ser muy buenos empresarios? Primero que nada, introspección y observación, que nos va a dar una conciencia emocional. Como empresarios sabemos que no todas las inversiones van a dar. Como emprendedores hay veces que soñamos mucho, de decir, voy a poner un puesto de tacos, voy a vender 1000 tacos a 5 pesos el taco y pues van a ser tanto dinero, ¿no? Y pues no siempre es, ¿no? Y voy a contratar a tanto, pues no siempre es. Como empresario tienes que pensar con la cabeza mucho más fría, ¿no? Y tienes que saber qué te gusta, tienes que hacer una introspección. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, yo en mi caso, como empresario, yo jamás pondría un restaurante, jamás, porque yo no me gusta o sea, no me gusta cocinar, pues, ¿no? Yo jamás pondría un restaurante, sé reconocer, introspectivamente sé reconocer que pues, no es mi giro. Y en observación, pues simplemente sé que es muy complicado llevar un restaurante. Oye, párate en la mañana para los ingredientes y luego aparte son perecederos y luego aparte los meseros y luego es muy complicado, ¿no? Entonces, al final me tiene que dar una conciencia emocional de que si mi sueño era tener un restaurante, pero ni me gusta la cocina, ni me quiero levantar a las 4 de la mañana para ir al mercado de abastos a surtir, pues entonces tengo que ser consciente emocionalmente de que ese a lo mejor no es mi sueño, ¿no? O simplemente consciente emocionalmente de que lo voy a tener que pagar a alguien para que cumpla mi sueño, ¿no? Lo segundo, enfoque más compromiso. Y esto creo que nos pega bastante a los emprendedores. Y como lo dije ahorita, ¿a quién no le ha pasado que en la mañana dices, pues me voy a levantar un poquito más tarde, ¿no? Esta partecita del enfoque y del compromiso para con tu negocio, para contigo mismo, hay veces que no te deja avanzar, ¿sí? Cuando no sabemos en qué nos estamos metiendo, no estamos enfocados, pues no nos vamos a comprometer. Si hago, por ejemplo, si yo Jorge, y muchas veces lo he pensado, pero no lo he hecho por lo mismo, pero digo, oye, pues a lo mejor si me sobra tanto tiempo en los fines de semana, podría poner, ya me dedico a las finanzas, podría poner una tienda de venta en línea. Pues sí, pero me dejaría de enfocar en las finanzas, en mi negocio principal. Y entonces el compromiso lo voy a ir perdiendo
y obviamente no va a haber un avance, ni en las metas, ni en los ingresos, ni en absolutamente nada. Se supone que con mi negocio en finanzas, pues yo quiero crecer y quiero emplear a personas y para allá vamos. Pero si no avanzo, pues ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Tercero, honestidad y profesionalismo, y esto es más para con los clientes. La mejor mercadotecnia es la de boca en boca, ¿no? Y si no tenemos una buena reputación, tanto como una imagen personal o ese personal branding, como con la empresa, nuestros servicios, nuestros productos, pues entonces no nos van a comprar, no vamos a ser profesionales. Y obviamente si no somos honestos, pues peor, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han comprado algo, un teléfono, un plan, pues, ¿no? Plan de teléfono, tarjeta de crédito, lo que ustedes quieran y oye, pero después no me dijiste que se me iba a cargar esto. Ah, no, pues perdón, es que se nos pasó, es que, etcétera. Pues entonces hay que ser muy congruentes, ¿no? También, para tener una buena reputación. Algo muy importante de los empresarios, temple más estrategias nos va a dar soluciones. ¿Quién todavía de aquí, y sean bien sinceros, pónganmelo si quieren en el chat, sean bien sinceros, ¿quién todavía de aquí se deja guiar por las emociones para tomar decisiones? Pónganme un 1 si todavía, si todavía se dejan guiar por las emociones, un 0 si dicen, no, yo soy bien frío. 1. Ya tenemos aquí puro máster. Es bien normal, es bien natural. Cuando hablamos de negocios, hablamos de finanzas, hablamos de dinero, y cuando hablamos de dinero hablamos de emociones, ¿sí? Generalmente las decisiones las tomamos de una manera visceral. No debemos de hacerlo, pero visceral es con base en las emociones que sentimos. Lo que nos mueve esas maripositas del estómago o ese sentimiento en el corazón. Sobre eso tomamos decisiones. Y no, debería ser con la lógica, ¿no? Bueno, como empresario debemos de tener un temple y una estrategia. Porque imagínense, me acuerdo mucho en el 2000, no me acuerdo si fue 2000, fue cuando las primeras elecciones de Donald Trump. En ese momento, Carlos Slim tenía, si mal no recuerdo, tenía una fortuna de 80 billones de dólares, ¿no? 80 millones de dólares, perdón, 80 mil millones de dólares, 80 billones de dólares. Cuando eligen a Donald Trump presidente, bajó como a 55. Mis amigos me decían, ay, güey, pero pues todavía te quedan 55 mil millones de dólares. Pues sí, pero imagínate tú tener 100 pesos o 100 mil pesos y que ahora nomás te queden 60 mil. Pues claro que te vas a enojar, ¿no? Claro que te vas a enojar, claro que vas a sentir una emoción, pero en un sentido empresarial, pues obviamente tienes que guardar compostura y temple y tener una estrategia. Y es fecha que ahorita no se anda como en los 70 mil millones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, negocios y mercados y demás. Pero al final hay que proponer soluciones. A lo mejor una solución, ¿cuál fue? Pues aliarse, no le quedó de otra que aliarse a este gobierno y pues tomar los proyectos del Tren Maya y todo lo demás. Pero bien, al final tomamos decisiones, o al menos los empresarios deben de tomar decisiones con base en la lógica, ¿sí? Con base en el temple y en estrategias, no con la emoción. Creencias y acción, bueno, como empresario es muy importante ser íntegro, ser congruente. Lo que yo hablo, lo tengo que hacer. Si no, pues, ¿qué me deja para con mis empleados y con mis clientes? ¿No? Y por último, habilidades de las personas más conocimiento nos da un liderazgo. Y esto es también muy importante para con los empresarios. Como emprendedores, pues generalmente no tenemos empleados. Cuando pasamos ya a un sentido empresarial, ya tenemos empleados y demás, pero acuérdense que tener empleados no es simplemente pagarles, ¿verdad? Un empleado siente, un empleado también llora, un empleado le preocupa a su familia, le preocupa que estén enfermos, etcétera. Bueno, pues hay que tener liderazgo, ¿verdad? Ahora, haciendo una distinción para con los clientes, estos son puntos muy importantes que nuestra empresa tiene que tener para con ellos. Primero que nada, un servicio al cliente eficiente y congruente. Si nosotros le decimos que lo vamos a resolver, la queja que tenga o la duda que tenga, tenemos que resolverla. Me ha pasado infinitas veces, digo, yo como financiero, hay veces que sí soy medio sangrón, ¿no?
Cuando voy a un banco y me ofrecen un crédito o un financiamiento y demás, bueno, no es que sea sangrón, sino simplemente pregunto, oye, ¿cuáles son los intereses, etcétera, todos los costos y demás, ¿no? Y muchas veces no saben, ¿no? Entonces, muchas veces me han dicho, yo te lo checo y te mando un correo, o te llamo, y muy pocas veces lo han hecho. Entonces, pues también te llevas una mala experiencia, ¿no? Ustedes no lo hagan, sean congruentes, ¿no? Claridad en la contratación y compra, pues bueno, hay que tener contratos, todos, no hagan cosas por favores, ¿sí? Es que eres mi amigo y si quieres me lo pagas después. No, por favor, no, 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 no. Hagan un contrato, páguenle a un abogado que tenga un contrato para sus servicios o sus productos, ¿no? Digo, ahí también mucha información en internet, pero es mejor pagarlo porque si no sale más caro de que o no nos los paguen o que después nos demanden, ¿no? Precios y servicios justos, pues bueno, estamos migrando de ser emprendedores a empresarios y ya estamos en la parte empresarial, ya saben que lo que yo ofrezco, lo que yo cobro es por lo que yo ofrezco. A veces que como emprendedores no sabemos cuánto cobrar por lo que ofrecemos y hay veces que nos vamos al baño, tanto para arriba como para abajo. Entonces, tengan cuidado, sean justos tanto con sus clientes, pero también con su empresa. Acuérdense que ustedes también están creciendo, ¿no? Es muy importante como empresarios hacer saber la historia y el antepasado de nuestra empresa. Y de hecho, si se fijaron en mi página, o si entran a la página mía, ustedes pueden ver bueno, y aquí están abajo los logros y las metas que tenemos, eh, qué, cuánta cantidad de clientes manejamos, cuáles son los fondos que administramos y demás. Un poquito de historia lo pueden ver cuando le dan clic ahí a la foto mía, porque les aparece pues todo el currículum que yo tengo. Y el antepasado de la empresa, pues bueno, la tenemos en redes sociales, ¿no? Pero es muy importante hacerlo ver, ¿para qué? Para que la empresa sienta un poquito más de proximidad con ustedes. A lo mejor, ¿por qué es que compramos Apple, por ejemplo? Un iPhone. Bueno, porque sabemos que mucha gente los usa, aunque estén caros, que siempre nos están dando ese costo-beneficio entre seguridad y élite. Y aparte, porque nos ponen una imagen que en algún momento se llamó Steve Jobs y ahora se llama Tim Cook. Y ya vemos la imagen, vemos el tipo de persona que maneja la empresa y todo. Y pues obviamente la historia de los antepasados y los logros de las metas que tienen, pues son muy buenas, ¿no? ¿Por qué seguimos comprando en Amazon? ¿Por qué vamos a ir a comprar a Tesla? Etcétera. Pues toda esa confianza que nos dan, ¿vale? Y como empleados, perdón, como empresarios para con nuestros empleados, ¿sí? Tenemos que ser bien justos con ellos y capacitarlos. Si no los capacitamos, no van a entender cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos, a dónde queremos llegar, a qué clientes queremos atender, qué mercado, etcétera, ¿no? Y peor aún, sin una capacitación, los empleados no nos van a dar propuestas para crecer, no van a ser agradecidos. Y no van a ser agradecidos tampoco si no les damos incentivos y prestaciones. Y no sean gachos, compartan las utilidades que tienen. Pónganles bonos, ay, perdón, denle seguros de gastos médicos o seguros de vida, seguros de lo que ustedes quieran. Pónganle un fondito de ahorro e inversión, un lugar y horario de trabajo flexible, que ahorita con la pandemia pues creo que es un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, antes de pasar al otro tema, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿No? Bueno, antes de pasar al tema más, ¿todo bien? Perfecto. A un tema más técnico que ahora sí nos vamos a adentrar en la parte un poquito más financiera. Pero bueno, esos son los recursos, ya vimos los recursos y vimos, ya ni me acuerdo cuál era el otro, el pensamiento empresarial y los recursos. ¿Va? Ahora, estrategias para generar fuentes de ingreso adicionales. Y ojo, de aquí yo no les voy a decir, ¿quieres ganar 5,000 pesos a la semana extras? Pues baja estas aplicaciones. No, no se trata de eso. Como empresarios, tenemos que saber que nuestro negocio nos tiene que redituar tanto por lo que hace como por lo que no hace. Ingresos ordinarios e ingresos no ordinarios se llama en un estado de resultados, ¿no? Entonces, a ver, cuéntenme ustedes, ¿cómo se les ocurre que pueden hacer alguna estrategia para generar fuentes de ingreso adicionales que se complemente con su negocio? Obviamente antes de yo presentarles todo, ¿no?
Versiones de bajo riesgo, va, perfecto. Muy bien. Gracias, Tony. ¿Nunca han visto que las taquerías que venden tacos, pues, también venden tortillas o venden las salsas? ¿No? Eh, Han visto que en las carnicerías, más los de Monterrey, en las carnicerías, pues es lo mismo, ¿no? Como cualquier negocio de abarrotes. Cuando llegas a la caja, lo mismo. Tienen las tortillas, las tostadas. Es más, entras a las Ramos y tienen todo en medio que no es carne. ¿Por qué? Porque es complementario a, ¿no? Pequeños negocios, ventas digitales, etcétera. Exactamente. Muy bien. Todo depende de qué te dediques, ¿no? Porque a lo mejor, digo, no sé si se pueda, ¿no? Pero, y a lo mejor aquí Josué y Tony me van a decir lo contrario, pero si yo soy un ganadero, yo me dedico al rastro, pues ¿cómo voy a vender digitalmente? No lo sé. Tal vez se puede, tal vez no. Digo, sé que Alibaba, por ejemplo, pues vende lotes de fresas y lo puedes comprar lo que tú quieras, ¿no? Pues ahí está, es otra opción. Pero va, perfecto. Estrategias para generar fuentes de ingreso adicionales. Y para esto vamos a contestar ciertas preguntas. Primero que nada, pónganme un 1 o un 0. Un 1 si ustedes tienen ventas, un 0 si tienen ingresos. Ingresos, tienen ingresos, ¿va? Y voy a decir la diferencia. Porque muchas veces como emprendedores nos confundimos del vender y del ingreso, ¿no? De la venta y el ingreso. Y es que la venta podemos vender lo que nosotros queramos. Por ejemplo, yo que soy asesor financiero de agente de seguros, puedo firmar y puedo emitir las pólizas que yo quiera, ¿no? De autos, de gastos médicos, de vida, de ahorro, retiro, lo que ustedes quieran. Pero si no me las pagan, pues ¿cómo gano? ¿No? Lo mismo pasa con ustedes. A lo mejor Josué, que se dedica a todo el tema de redes sociales, va a firmar contratos y va a tener clientes y demás, va a hacer ventas y los puede registrar, pero si no le pagan, pues ¿qué ingresos van a tener? Eso es lo primero que debemos de identificar para saber cómo vamos a poder hacer los ingresos adicionales. ¿Cómo se distribuyen sus ingresos? Es muy importante. ¿Cómo están distribuidos sus ingresos? ¿Nada más en ingresos y gastos? ¿O cómo los distribuyen ustedes? Ingresos y egresos. Va. La siguiente, ¿cuál es su utilidad? Primero que nada, ¿conocen su utilidad? ¿Cómo calcular su utilidad? Ahorro y lo demás. Va, ingresos y egresos, ahorro y demás. Y complementando, ¿no? La otra es las utilidades. ¿Saben cuál es su utilidad? Si el negocio me está dando, por ejemplo, un 3% de utilidad y así lleva 5 años, pues ya a lo mejor como empresario, me conviene mejor cerrar el negocio, invertirlo en CETES. O ganar más de CETES sin hacer nada, ¿no? Eso es una mente empresarial. Ahora, como les dije, pues, una creatividad empresarial o creatividad, pues sí, empresarial, ¿cómo le hago para que esa utilidad suba? La utilidad, ¿ustedes la reinvierten o la gastan? Es un tema que los emprendedores hay veces que no entendemos porque nos emocionamos cerrando un negocio que nos dio 100,000, 200,000 pesos de ganancia. Y lo primero que vamos a hacer es irnos al Sonora Grill a festejar, ¿no? Y un empresario que va a hacer va a decir, a ver, primero vamos a reinvertir, primero esto lo dio el negocio, esto va para el negocio, e inclusive el empresario tiene un sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con sus ganancias, con sus utilidades? ¿Se reinvierten o se gastan? Hablando de los ingresos, ¿cómo lo distribuyen? ¿Tienen coberturas, tienen previsiones, tienen reservas? Y esto es algo ya bien empresarial. Ahorita lo voy a explicar, ¿no? Y por último, ¿cómo administran estas coberturas, estas provisiones y estas reservas? ¿Por qué es importante? Porque todo esto lo vamos a utilizar para el ingreso adicional, ¿va? Y bueno, aquí mismo en la presentación ustedes van a encontrar el ejemplo. Cuando la bajen, cuando la descarguen, denle clic aquí en ejemplo y los va a mandar a un documento de trabajo, ¿va? No tienen que hacer absolutamente nada, se los voy a explicar. Digo, lo único que tienen que hacer es alimentarlo, pues. Aquí, como quiera, viene la explicación. Nada más, confírmeme si lo están viendo. Que es un Excel, ¿no? Bueno, es un Google Sheets. Ok, ¿qué es esto? Tienen tres pestañas. ¿Qué es lo que vamos a sacar aquí?
vamos a poder sacar la rentabilidad de nuestro negocio y la utilidad de nuestro negocio. Y al principio lo primero que nos preguntan, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean mejor. Lo primero que nos pregunta es, bueno, a ver, ¿cuánto invertiste inicialmente en tu negocio o en tu campaña? Porque acuérdense que el ROI, que es el tema que vamos a platicar aquí, y lo que decía ahí en el programa de la publicidad, pues, ROI, que es Return Over Investment, ¿no? Y hay muchos, hay otros tipos de ROI, ROA, ROE, etcétera, ¿no? Return, todos son retornos sobre algo. Bueno, aquí lo vamos a ver sobre la inversión. Cuando hacemos una inversión puede ser el proyecto en total o puede ser simplemente en una parte, en una campaña, ¿no? Entonces, de aquí primero nos preguntan, bueno, ¿cuál es el rendimiento la inversión principal de tu negocio o tu campaña? Bueno, pues lo ponemos, ¿no? 500,000 pesos, un ejemplo. Y vamos a ir alimentando todo esto. Este es el registro de ingresos y de gastos, ¿va? Y aquí ustedes van a poder ver que tienen, si es un costo, si es un gasto, si es un impuesto o si es un ingreso. Que esas son las principales conceptos que tiene un negocio. Claro, no nos estamos metiendo en más cosas más que en las principales o los conceptos generales. Pero lo que van a tener lo que a fuerza tienen que tener es un ingreso, van a tener costos, que acuérdense, los costos nos pegan directamente en lo que nos da rendimiento, ¿no? O lo que nos genera valor. Los gastos es simplemente lo que gastamos, ¿no? Lo que, se me antojó y lo pagamos. Impuestos, pues vamos a tener que pagar impuestos y, pues bueno, esos son los conceptos principales, anotamos la fecha. Ustedes le pueden poner la descripción, pues del producto A vendí 50,000, del producto 2 no vendí nada. Aquí ustedes lo van a pagar. De paquetería, por ejemplo, como es un gasto, lo pongo en negativo. Y pues pagué 7,000, en mensajería 3,000 y ahí voy a poner absolutamente todo, ¿va? Ahora, ¿cómo se va a ver? ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Van a ver esto. Dependiendo del mes, dependiendo del mes, perdón, ustedes van a ver la utilidad de los ingresos que hubo, y por ejemplo, en este ejemplo, pues, ustedes pueden ver una utilidad de 18,200. Automáticamente lo va a hacer el documento. Y aquí lo van a poder ver en porcentaje. De lo que ingresó en ese mes, la utilidad fueron 18,200, es decir, lo que me sobró al final de todo son 18,200. La utilidad de ese mes fue de 36%. Y la parte de rentabilidad lo que va a hacer es que va a dividir la utilidad sobre la inversión que yo hice. Entonces, la rentabilidad de mi negocio en ese mes en específico, que ahorita tiene fecha de marzo, bueno, aquí tengo marzo y abril, nada más es de filtrarlo, pero en estos meses en específico, pues la rentabilidad, la recuperación es de 3.64. Y aquí lo pueden ver más gráficamente. El costo, 17,000, el gasto, 7,000, impuestos, 7,800, en total tuvo un ingreso de 50 y la utilidad de 18,200. ¿Va? ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? ¿No? Va. Cualquier momento, no me estoy poniendo tan técnico, pero en cualquier momento que me ponga técnico me dicen. ¿Va? Porque ahora vamos a pasar a un estado de resultados muy, 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 muy suave, muy tranquilo, que también no van a tener que hacer absolutamente nada, porque todo se los va a calcular el Excel, ¿no? El Google Sheets. ¿Qué nos va a calcular aquí? Bueno, pues acuérdense que un estado de resultados, al menos este que es muy, muy, muy simple, nos va a dar los ingresos, ¿sí? Los ingresos reales que tuvimos. Y acuérdense que en este flujo del negocio, ustedes deben de poner los ingresos que hubo, no las ventas. Porque si ponen de ventas 200,000 pesos, pero le pagaron 3,000, pues no va a dar, ¿no? Costos también se los va a poner automáticamente, les va a decir cuál es la utilidad bruta, ¿sí? Luego los gastos que hubo, que acuérdense que hay diferentes utilidades, la utilidad bruta y luego después de los gastos o gastos operativos, ¿sí? Que aquí también se los pone, les da la utilidad operativa, ¿sí? Estos en azul sí los van a tener que llenar en todo caso que ustedes tengan ingresos diferentes a su negocio. ¿Qué puede ser un ingreso diferente? Pues ¿sabes qué?
Este ingreso diferente, no sé, yo lo voy a llamar que yo me dedico a la maquinaria, a renta de maquinaria, y resulta que vendí una maquinaria, un tractocamión. Pues ese no es mi negocio principal, fue un ingreso no ordinario que va a entrar aquí, va a entrar en otros ingresos. ¿Qué puede ser también? Como dijo este Tony, pues si yo invierto y tengo intereses o tengo rendimientos, lo puedo poner aquí, ¿no? Otros gastos, igual. Oye, ¿sabes qué? De mi negocio se compró o se invirtió o... Bueno, imagínense, se compró, mi negocio es de fotografía y compré, no sé, nada más por gusto, compré unas vacaciones, ¿no? Ah, bueno, pues aquí pónganlo en otros gastos. ¿Por qué? Porque no está relacionado a su negocio. Luego viene la parte de impuestos, si reparten utilidades, y ya les aparece lo mismo, la utilidad neta y el porcentaje. Ahora, me voy a regresar un poquito a este tema de los impuestos. ¿Ah? Cuando yo me voy al flujo del negocio, acuérdense que los impuestos, pues bueno, cuando somos personas físicas con actividad empresarial o personas morales, o inclusive RIF, pero RIF no lo voy a decir, pero los impuestos los pagamos mensualmente, si es que nos sale a pagar. Y también el anual nos sale cantidad a pagar, si es que tenemos que pagar. Aquí, ¿qué es lo que yo hice? El registro de ingresos y gastos. En impuestos, le puse la fecha, perdón, y del ingreso que tuve, de los 50,000 pesos, yo lo que estoy haciendo es reservando el 30% de esos ingresos, que me da 7,800 pesos. ¿Para qué? Para yo pagar mis impuestos cuando los tenga que pagar. ¿Va? Ahora, en un ejemplo, y por acá en la parte derecha, aquí yo les pongo cómo calcular su ISR. ¿Sí? Personas físicas, personas morales no batallen, es el 30%. ¿Va? Pero aquí le pongo, bueno, la utilidad de cuánto fue. Esta utilidad de 20, bueno, sí lo están viendo, ¿va? Esta utilidad de 26, ¿va? 26,000 pesos, ¿de dónde los tomó? De la utilidad operativa, de la utilidad antes de impuestos, ¿va? Entonces, esta utilidad de 26,000 pesos, no me voy a meter y voy a tratar de ser muy simple con la explicación, pero al calcular nuestros impuestos, aquí yo les pongo la tarifa anual al 2021, y me dice que de la utilidad que yo tenga, yo le tengo que, primero que nada, restar el límite inferior del rango en donde entre. Los 26 entran en el rango de 5,000 a 50. Bueno, los 26 menos 5,000, ahí está. Me da 20,000 pesos. Y lo tengo que multiplicar por el porcentaje que excede el límite inferior. Es decir, esta columnita, aquí lo pueden ver, 6.40. Pum, aquí está. El monto que me da es de 1,283. Le tengo que sumar la cuota fija. Aquí está. La cuota fija en este renglón es de 114. Y me sale a pagar unos impuestos de 1,397 pesos. No es una clase de impuestos, pero nada más lo quería comentar y lo quería explicar rápidamente para que todos estemos en el mismo canal. Pero también, ¿por qué lo digo? Porque fíjense cuántos impuestos pagué. ¿Sí? El 5.37 de la utilidad que yo tengo. Muchas veces se nos dice, ¿no? Que pagamos el 30-35% de lo que nos pagan, y etcétera, etcétera. Bueno, no siempre pagamos el 30%. ¿Va? Pero lo importante que es, de aquí que quiero rescatar, que si yo tengo que pagar 1,397 pesos, pero yo reservé 7,800 para el pago de impuestos, pues ¿qué va a pasar? Los voy a poder pagar sin ningún problema. Y aparte me va a sobrar, ¿no? Entonces, de aquí voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es ahora sí las técnicas para blindar las utilidades. ¿Va? Y las técnicas para blindar las utilidades, ¿ustedes cuáles me pueden decir? ¿Cómo ustedes blindan sus utilidades? ¿No las blindan? Ah, me chavos, ¿qué pasó? Acuérdense, todo es hacia el pensamiento empresarial. Y es aquí, como siempre suceden las cosas.
De aquí ustedes ya tienen la información y ustedes son los únicos responsables de ponerla en práctica. Si no, pues bueno, pues ¿cómo les ayudo? Pero técnicas para blindar las utilidades. Primero que nada, tenemos los fondos de ahorro, que aquí llámenles coberturas, provisiones, reservas. Les voy a poner, bueno, ahorita de una vez se los platico. Cuando yo me gradué, yo soy ingeniero industrial, yo me gradué, me fui a trabajar como ingeniero, no me gustó, emprendí un negocio, obviamente, pues ya no tengo el negocio y pues ya se imaginarán que obviamente no fue exitoso. Después de ese negocio entro a trabajar a una empresa en la parte de finanzas, de servicios financieros. Y ahí fue donde yo aprendí la mayor parte del tema financiero. Y una de las cosas que yo aprendí, yo primero estuve en cuentas por pagar y luego estuve en cuentas por cobrar. Cuando hago el cambio, a mí me mandan a cuentas incobrables de Argentina y de Chile. Bueno, fue una experiencia muy padre. ¿Por qué? Porque en ese momento las unidades de negocio de Argentina y de Chile de esa empresa estaban cerrando. Entonces, pues obviamente eran cuentas incobrables. Pues ya la raza sabía que ya estaban cerrando los negocios en esos países, pues no querían pagar, ¿verdad? Y aparte, también digo, Argentina tiene mucho tiempo pasando un rato un poquito malo y en ese momento también estaba muy, muy complicado y entonces, bueno, al final fui conociendo mucho cómo hacían todo este tema de las cuentas incobrables. ¿A qué se refiere, a qué voy con esta parte de las cuentas incobrables? Que me di cuenta que cuando el negocio vendía un servicio o un producto, dentro del desglose de lo que iba a pagar ese producto, de las utilidades, del markup, de bla, 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 tenía un concepto de cuentas incobrables. Entonces, ¿qué pasaba? Que un porcentaje de la venta se iba a cuentas incobrables, se iba a la provisión de cuentas incobrables. ¿Qué es lo que pasaba? Pues obviamente el negocio decía, yo ya sé que no me van a pagar el 100%. Entonces lo que yo voy a hacer es provisionar mis cuentas. Obviamente voy a cargar un porcentaje mayor a mi venta para provisionar las cuentas que no me paguen y yo seguir teniendo un flujo efectivo para pagar la renta, los empleados, los seguros, etcétera, 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 ¿no? Entonces se llamaban ¿cómo? Se llamaba provisión de cuentas incobrables. Entonces acá decíamos, bueno, pues ¿cuánto tiene esta factura de no cobrarse? 180 días. Bueno, 90 días, 180, 360 días. Ok, provisionalo al 30%, al 50%, al 80%, ¿no? Y ojo, no era nada personal, ¿no? Que Soriana te comprara 5 millones de dólares y te pagara nada más uno, no era nada personal. Obviamente todos querían jalar para sus ganancias, ¿no? Y sabemos que Soriana es algo complicado, ¿no? Pero al final el negocio, cuando tú eres empresario, no te lo puedes tomar personal de que no, hombre, pues es que no me pagan porque me odian o porque es que me quieren hacer daño. Pues no, claro que no, no te van a pagar porque simplemente o no tienen dinero o ellos están buscando su utilidad, no la tuya, ¿no? Pero bueno, una forma, una técnica es fondos de ahorro que le podemos llamar coberturas, provisiones o reservas. La otra son los ahorros e inversiones, que ya muy bien Tony las dijo, ¿no? Y también Josué, sí, te conozco como Ascensión. Josué las dijo también, ¿no? La parte de ahorro y todo lo demás, muy importante. Y otra técnica, y aunque no les guste, seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque los seguros garantizan. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Ahora, la técnica de fondos de ahorro que nos dice que las coberturas, provisiones y reservas, ¿qué es lo que hace? Bueno, esta técnica anticipa los gastos y los costos del negocio. En el negocio tenemos que seguir pagando, tengamos o no ingresos, tenemos que seguir pagando servicios, impuestos, bueno, los impuestos sobre los ingresos, pero las cosas de emergencia y las cuentas incobrables, ¿verdad? Pero lo más importante es que aquí vamos a anticipar los gastos y los costos del negocio, ¿va? De lo que nosotros vendamos, un porcentaje se va a ir aquí para anticipar lo que yo tenga que pagar. De los ahorros y las inversiones, ¿para qué se utilizan? Para amortizar los gastos de mediano y largo plazo, que van más al tema de querer franquiciar, de querer expandirnos, remodelar, adquirir activos, etc. ¿Qué es lo que pasa? Y pasa mucho, 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 mucho.
fondos de ahorro, híjole, pues ¿sabes qué? Yo me dedico, no sé, yo tengo un restaurante, o no, bueno, un restaurante no, yo me dedico a algo que conlleva logística, ¿no? Y ¿sabes qué? Se me descompuso mi carro, güey. No, pues ya no tengo carro, ya no tengo esta camionetita, ¿cómo se llaman? Las estaquitas, ya no tengo la estaquita para hacer toda la entrega de vidrios, ¿no? De las ventanas que tengo que entregar y todo eso. Y como no tenía un fondo de emergencias, pues ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que agarrar de otro lado para pagar esta emergencia. Entonces, no anticipé, simplemente desbalanceé o desequilibré otras cosas, otros conceptos para pagar esto. Lo peor, nos emocionamos, no hemos amortizado absolutamente nada. Acuérdense que los ahorros y las inversiones, en específico las inversiones, una inversión debe de pagar otra inversión. Si yo no amortizo esta franquicia, expansión, remodelación o adquisición de activos, va a suceder lo mismo. Voy a descapitalizar de otras cosas que me va a pegar directamente en mi negocio, ya sea para el pago de los impuestos, de los empleados, de los servicios, etcétera. Entonces tenemos que amortizar, anticipar, amortizar. Y la parte de los seguros es de garantizar el funcionamiento del negocio. Nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque yo les hago una pregunta. Es más, a ver, Josué, ¿cuál es la máquina de dinero? ¿Cuál es el activo principal que tú tienes que te genera ingresos? Venta de campañas de Google Search. Ese es tu activo principal. Mi activo principal. ¿Y tú lo haces? No, ¿Quién lo hace? mi equipo. Tengo un equipo de marketers. Ok. ¿Y a través de qué se hace? Computadora, internet, herramientas de software. Ok. Y ese es otro activo, ¿no? Que si no tienen la computadora, pues no van a poder hacer eso, ¿no? ¿Y quién provee todos los activos, todas las computadoras y quién provee las instrucciones de tu equipo? Cada quien compra sus equipos. ¡Ah, qué perro era! Bueno, ¿quién le provee las instrucciones? Bueno, ok, yo soy el líder de proyecto, el líder del equipo. Ajá. Va. Y si tú no llegaras a estar, ¿quién les podría dar las instrucciones? No hay otra persona. Entonces ya no hay ingresos. Sí, no, se caería el negocio. Exacto, y a lo que voy es una cadenita, ¿no? Todo esto es una cadenita. A lo mejor le puedo preguntar a Paola también. Pau, tú como arquitecta, cuando tú fungías como arquitecta, supongo que ibas a las obras, ¿no? Tenías los proyectos, el desarrollo. ¿Qué pasaría si tú ya no puedes acudir a las obras, ya no puedes supervisar? Digo, a lo mejor tú eras más de diseño. Bueno, ¿qué pasaría si no puedes hacer esos diseños para que se desarrollen las obras? ¿No? Y a lo que voy es todo un tema que va una con otra. Por eso los seguros son tan importantes. Josué, ¿qué pasa? Y ojalá y no, y obviamente ojalá y no, y jamás te lo deseo, pero ¿qué pasa si Josué tiene una emergencia médica y está 3 meses en el hospital? Primero que nada, tu negocio probablemente va a dejar de existir. Y segundo es que tú vas a tener que pagar el hospital. Entonces, mejor pues un seguro de gastos médicos mayores que al menos sufra tu negocio y no sufras tú. Porque imagínate de estar fácilmente, conozco varios doctores, clientes pues, conocí a uno que me dice, no, me estaba platicando del COVID y me dice, es que el problema es que cuando no tienen seguros de gastos médicos por el COVID, les piden 1 millón de pesos de depósito. Nadie tiene 1 millón de pesos, bueno, no todos tenemos 1 millón de pesos para darlo de depósito, ¿eh? Ni siquiera una tarjeta de crédito. Entonces, Pau, no te preocupes. Entonces, pues bueno, que sufra a lo mejor tantito tu negocio, pero que no sufras tú. Lo mismo, diga, a lo mejor esto va más dirigido en la parte de cuando tenemos familia y demás. La cuestión de los seguros de vida, pues si nosotros no estamos, ¿quién se va a hacer cargo del negocio? El hombre clave, ahorita se los voy a explicar, y la parte de daños, pues bueno, lo que decía Josué, cada quien compra su equipo. Y si no, estamos en el DF, si se lo roban, si se moja, si se quiebra, digo, en Monterrey también pasa, ¿eh? Pero el tema es que también hay seguros de daños que nos cubren, que si entraron a mi casa, mi carro, lo que sea, pues tengo ahí algo que me protege y que a lo mejor yo ya no voy a tener que descapitalizarme de otras cosas para ir a comprar a Liverpool una computadora de 20, 30, 50, no sé cuánto valga cada computadora de las que ustedes utilicen. ¿Ah? Entonces,
La parte de fondos de ahorro anticipa los gastos, ahorros e inversiones amortiza y seguros garantiza el funcionamiento del negocio. Y ahora sí me voy al ejemplo de hombre clave. Con hombre clave, bueno, antes de pasar al hombre clave, algo que me faltó aquí de explicar, y de hecho es de la parte de los fondos de ahorro y coberturas, de la parte de provisiones, o vamos a llamarle una reserva. Lo que les decía acá no, este no es. Aquí en la parte de impuestos, ¿no? Creo que lo tenía, sí, ahí está, reserva, ¿no? Yo siempre lo voy a estar, vamos a suponer que mi ingreso siempre es de 50,000 pesos. Y siempre voy a reservar el 30% de impuestos, ¿sí? Que aquí está, el estado de resultados me dice los 7,800 y todos los meses voy a estar reservando 7,800, el 30%, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer un ingreso adicional de lo que estábamos hablando? Un ingreso adicional a nuestro negocio. Vámonos al plan de reservas. Y aquí mismo es algo súper sencillo. El plan de reservas, ¿qué nos dice? Nos dice que si durante todo el año, nosotros estamos reservando cierta cantidad, que repito, aquí estamos reservando el 30% de los ingresos que estamos teniendo, que estamos suponiendo que siempre, que siempre son 50,000, pues ahora imagínense, yo reservo 7,800 pesos en el mes 1, la reserva acumulada pues son 7,800. El rendimiento, ¿y por qué el rendimiento? Porque ¿qué pasa si esta reserva, en lugar nada más de ahorrarla, la invierto? Vamos a suponer que en CETES, ¿no? El 5% o el 4,5%, lo que ustedes quieran. Es muy bajo, podemos encontrar reservas o rendimientos, instrumentos de mayor rendimiento, pero vamos con el 5. Pues me va a dar un rendimiento de 30 pesos. ¿No es mucho? Pues no. En total me van a quedar 7,830. Lo más importante, y esto es lo más importante de las inversiones, es que tenemos que generar el mayor beneficio con el menor esfuerzo. Aquí ya tenemos un beneficio de 30 pesos, que es el 5% de lo que le metimos, ¿va? Conforme nosotros vayamos reservando, la reserva acumulada va a incrementar y el rendimiento nos va a dar sobre la reserva acumulada. Que básicamente lo que estamos haciendo, aquí es donde comprendemos el concepto de rendimiento compuesto, ¿va? El rendimiento del mes 1 más la inversión del mes 2 nos va a dar el rendimiento del mes 2. Y todo eso más el mes 3 nos da el rendimiento del mes 3 y demás, ¿no? Al final, fíjense cómo va incrementando. Lo que empezamos con 30 pesos, ahora nos da rendimiento 372 acumulados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en reserva completa le metimos 93,600 pesos y un rendimiento que nos dio de 2,400 pesos y pues ya vamos a tener 96. Es decir, estos 2,400 pesos no nos costaron absolutamente nada. Oye, pero nada, pues es bien poquito los 2,400. Ah, no hay problema. A ver, métele 78,000 pesos, pues ya tienes 24, ¿no? Y es más, utiliza un instrumento que te pague el 10%, pues ya tienes 48,000 pesos que no tuviste que hacer nada. Ese es el tema de lo que nosotros, como nosotros estemos administrando nuestras finanzas, tiene que ser muy importante que en todo ese flujo, en esa administración y esta división de conceptos, si tengamos los ingresos y los gastos, los ahorros y todo lo demás, ¿no? Que es las inversiones, las reservas, las coberturas, los seguros, etcétera, etcétera. ¿Va? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener 50,000 pesos adicionales. Cuando lleguemos, ya somos empresarios, vamos a llegar a estas cantidades fácilmente. 50,000 pesos que yo puedo reinvertir en el negocio para hacer lo que yo quiera. Y ojo, 50,000 pesos es el enganche de una camionetita. O es la mitad de las escrituraciones de una casa o de un departamento, de un local, de lo que sea, ¿no? Es ahí cuando empezamos a encontrarle un poquito de sentido, ¿no? Si nos quedamos, por ejemplo, con los 7,800 y lo invertimos al 10%, pues nos da 5,000 pesos. Ay, pero 5,000 pesos no es nada. Pues son 5,000 pesos que en algún momento te van a servir para pagar tus servicios, tus nóminas, etcétera, ¿no? Entonces, así podemos hacer un ingreso adicional de nuestros mismos ingresos del negocio. Y ahora sí, la parte del hombre clave. ¿Por qué mover al hombre clave? Porque el hombre clave nos va a proteger, nos va a brindar una inversión y nos va
podemos hacer un fondo de ahorro también. Podemos, bueno, aquí como lo dije, anticipar, amortizar y garantizar algo. ¿Qué es un nombre clave? Un nombre clave simplemente es un instrumento que nosotros nos permite darnos un seguro de vida que nos va a pagar si nosotros fallecemos o nos incapacitamos. Va a cubrir el negocio. Y más cuando tenemos socios, si somos varios, oye, pues a lo mejor no quieres, y eso es algo muy real y lo tengo que decir, a lo mejor no quieres que si tu socio se muere, su familia vaya a empezar a tomar decisiones sobre el negocio. Porque a lo mejor sus hijos jamás estuvieron involucrados en el negocio. A lo mejor su esposa o el esposo, si es socia, el esposo es bien complicado. O el hermano o los papás o quien tú quieras, ¿no? Entonces al final aquí lo que podemos hacer es cubrirnos muy bien de que si yo llego a faltar, ¿no? Ya tenemos una seguridad. ¿Por qué toco la parte de inversiones? Porque al final nosotros vamos a estar ahorrando y ese ahorro se convierte en una inversión y nosotros vamos a poder amortizar todo lo que tenemos aquí abajo. Y por último, vamos a poder anticipar gastos y costos del negocio como servicios, impuestos, emergencias y cuentas incobrables. Y déjenme se los explico ahora sí. Imagínense en este ejemplo, X, pónganle, le voy a poner el nombre de Emma, creo que se llama Emma, pero bueno, Emma. Imagínense, Emma tiene 30 años, está ahorrando 10 años y en dólares. Ya somos empresarios y le vamos a meter le vamos a meter $9,000 cada año. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Cada año le vamos a meter $9,000. Aquí están. Y nos va a proteger por $100,000. ¿Qué quiere decir? Que si en el primer año yo me muero, a mis beneficiarios o a mi empresa, o inclusive si yo contrato a alguien que ese alguien es clave para mi negocio y se muere, a mí me van a pagar $100,000. Perdón, $100,000. Perdón, $100,000. Pero nada más pagué 9,000. Ahora, ¿por qué anticipamos? Porque es aquí un tema de fondo de ahorro, de coberturas, provisiones, porque aquí lo que estamos cubriendo es la parte de impuestos, lo vamos a poder hacer deducibles al 100%. ¿Qué es el 100%? Pues que si yo le meto $9,187, yo voy a poder deducir el 30%. Esa es la deducibilidad del 100%, como empresa. ¿Qué significa? Que voy a poder deducir $2,756, que esos 2,756 se me van a regresar a mí. Y en total le voy a hacer una aportación simple de $6,400. La recuperación, con el beneficio fiscal, la recuperación que me están garantizando, pues es de $100,000. Yo nada más le puse $6,430 durante 10 años, 64,000. Yo voy a tener un beneficio fiscal de $27,561, que es lo que yo deduje, ¿sí? Lo que yo hice deducible, multiplicado por 10. Más aparte voy a tener un beneficio financiero de $35,000. Vamos a verlo, ¿no? Así se va a comportar. La línea azul es lo que yo le meto, la línea roja es lo que yo le voy a poder sacar. Y es simple, bueno, aquí viene más información. Así es, me voy a ir a este último renglón, que es el 10º año. En total ustedes le metieron $64,000, les van a regresar $100,000, que es un rendimiento de 55%, pero eso es el rendimiento sobre el dólar. Todavía falta el rendimiento sobre el tipo de cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ustedes van a poder estar muy bien protegidos por $100,000 pagados al tipo de cambio del momento en el que vayamos, y aparte ustedes van a recibir, cuando ustedes terminen los 10 años, van a recuperar $100,000. ¿Qué quiere decir? Que esos $100,000 ustedes lo van a poder utilizar como ustedes quieran. ¿Cómo lo van a utilizar? Oye, pues sabes que de aquí a 10 años, yo como empresario me imagino franquiciando, me imagino expandiendo mi negocio, me imagino, etcétera, ¿no? Y ahorita hablamos de $100,000, ¿no? O una aportación de $9,000. A lo mejor le ponen a hacer una aportación de $1,000 nada más, o de $500. Lo importante es que lo hagan. ¿Por qué? Porque recuerden que en la inversión y en el ahorro lo importante es hacerlo. El mejor momento para invertir y ahorrar es el día de ayer. El segundo mejor momento es el día de hoy. Si ustedes esperan a mañana, no, ya van tarde. Entonces, ahora, lo mismo pasa, aquí estamos hablando de $100,000, bueno, de $9,000 por año y demás. Dices, pues no los tengo. Bueno, como les comento, ponle $500, ponle $500, ponle $1,000, que son cantidades mucho menores, pero que te van a permitir hacer absolutamente lo mismo, ¿va? Entonces,
Este hombre clave, bueno, pues le repito, es un plan de ahorro que se convierte en inversión y que nos provee de una suma asegurada que nos va a pagar por si nos pasa algo, y entonces aquí vamos a poder anticipar los gastos porque lo hacemos deducible, ¿no? Ya estamos cubriéndonos de la deducibilidad o de los impuestos. Tenemos ahorros e inversiones que nos van a amortizar en algún momento, nos van a amortizar todo esto que queramos hacer nosotros. Y por último, la parte de la seguridad pues nos da una suma asegurada, cobertura o protección de vida, que si nosotros nos llegamos a fallecer o invalidar, se le va a pagar a la empresa. Con socios, sin socios, a la familia, a los hijos, a como ustedes quieran. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora sí, micro abierto, los escucho, muchachos, cuéntenme. ¿Qué es lo que me tienen que decir? ¿Qué preguntas tienen? Sobre el hombre clave, decías que eso se aplica para alguno de tus trabajadores o para ti mismo, para protegerte. Sí, se puede aplicar. El hombre clave es que se garantice que si no es tu hombre clave, no suceda absolutamente, que tu empresa no tenga un impacto financiero. Okay. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pues blindar las utilidades, ¿no? ¿Son ciertos tipos de seguros? ¿Son algún tipo de seguro especial o son seguro de vida normal o cómo se maneja eso? Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú que eres director de comercial, ¿me dijiste? Producto, ¿no? Imagínate tu mejor empleado, el que te saca la chamba siempre y el que te trae, digo, a lo mejor no es su ¿cómo se llama? Su tarea, pero el que te trae clientes y todo lo demás. Bueno, pues imagínate que tú aseguras, tú le compras un nombre clave a él y tú vas a estar haciendo una aportación por si él te llega a faltar, en cuanto a que si él se muere, pues ¿qué va a pasar cuando él se muera? Cuando él ya tenga una incapacidad, vas a dejar de vender, va a dejar de sacar la chamba, va a dejar de ser redituable para tu empresa. Lo que se hace es que el hombre clave te paga a ti lo que tú hayas contratado, ¿no? La protección que tú hayas contratado. Oye, pero si nunca le pasa nada, no hay ningún problema. Tú lo hiciste deducible durante estos 10, 15, 20 años, lo que tú ya lo hayas contratado. Tú lo hiciste deducible, ya te ahorraste, pero aparte yo te voy a pagar la cantidad que pactamos desde el principio para que tú lo puedas utilizar como tú quieras. Muchos lo que hacen, cuando me ha tocado con directores y con dueños de empresas, que lo que hacen es sacarles un nombre clave a su mejor vendedor, por ejemplo, como un bono de retención, que les dicen, oye, pues imagínate, con $100,000, oye, si te quedas al año 10, güey, te ganas un bono de $50,000. No, pues claro que me quedo, ¿no? Y claro que saco la chamba porque se me va a pagar $50,000 al tipo de cambio que está en su momento. Claro. Y los otros 50 me los quedo yo como empresa, pero al final ya aseguré a mi empleado, ya lo retuve durante 10 años. ¿Me explico? Entonces, hay muchas estrategias que se pueden hacer con el hombre clave. Y la otra que te digo, si tienes socios, pues ¿sabes qué? Uno para ti, uno para mí, por si tú faltas, que tu familia no se meta, la empresa, se le va a pagar a la empresa, pues, la empresa va a tener la solvencia financiera para pagarle lo que le corresponde a la familia, y ahora sí ya le compro la parte y yo me hago cargo, o al revés, ¿no? O simplemente, oye, ¿sabes qué? Tengo un plan de expansión de aquí a 10 años, ok, vamos a empezar a meterle. Si llegas a faltar, se paga y se quedan los directores o tus hijos o quien sea, y si no, como quieras se te va a pagar. Ok, gracias. No, de nada, de nada. ¿Alguien más? ¿Qué aprendieron el día de hoy acerca de las coberturas? Es algo muy difícil, las provisiones, las reservas, los ahorros, el flujo de efectivo, la pensamiento empresarial. Fue muy interesante la plática. La verdad es que sí, son temas que a veces obviamos en los emprendimientos que tenemos o en los mismos negocios que manejamos. A mí me gustó mucho la plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Tony, tú tienes, aparte de ser empleado, tú tienes un emprendimiento. Pequeño todavía con mi hermano. Y aparte bienes raíces. Súper bien. Súper cool. Súper bien. Yo creo que también a mí
de las cosas que más se me dificultan cuando hablo acerca de mi propio negocio. O sea, mi propio negocio me encanta, ¿no? Me encanta la libertad, como decías, Jorge, me encanta la libertad, me encanta poder hacer lo que yo quiera, me encanta ser mi propio jefe, me encanta tener 1000 clientes y no depender de que uno me diga no me gusta, ¿no? O sea, en el momento en que un cliente algo no le gusta, se puede ir y la puerta está abierta, entran y salen clientes. Esa dinámica a mí me encanta vender. Yo creo que una de las cosas para las que creo que toda la vida yo crecí pensando que las ventas eran horribles y que los que se dedicaban a las ventas eran los que no sabían hacer nada, o sea, mis papás, siento que esa fue como la idea, la cultura, ¿no? O sea, pasaba el vendedor tratando de vender algo y mis papás eran, no hablen con él, no, o sea, no sé, siento que la cultura siempre fue hacia el vendedor, es el escalón más bajo, es el que gana menos, nunca seas vendedor. Si te ofrecen un trabajo de vendedor, es que te están tratando de ver la cara, porque no te van a pagar bien y nunca vas a ganar bien. Y no es cierto. Una vez en la universidad me acuerdo que había una plática y yo no iba a entrar, pero al final mis amigos y yo no teníamos nada que hacer y entramos a esa plática al auditorio. Y de repente entra un tipo con un traje así súper cool, entra era como 1999, yo creo. Y en 1999, imagínate un tipo con un proyector y una laptop Vaio en la otra mano. O sea, ese tipo era el tipo más millonario que había visto yo en mi vida, ¿no? Entró al auditorio, puso su proyector, conectó su proyector o conectó su laptop y empezó a decir, oigan, yo me dedico a vender. Acabo de vender un barco ayer en $10 millones y gané una comisión de $1 millón. No, o sea, una cosa así. Me acuerdo que esa vez me abrió la cabeza. Dije, yo quiero ser como esa persona. Y la verdad es que lo dejé, ¿no? Lo dejé porque buscas trabajo y el punto de esta historia y el punto de todo esto es que eventualmente me dediqué a vender. O sea, eventualmente me pregunté y me dije, Josué, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser el mejor mercadólogo de México y dedicarte a marketing y ser empleado y ganarte un premio? ¿O prefieres mejor dedicarte a ventas, vender marketing digital y hacer dinero realmente? Entonces fue cuando tomé la decisión. Dije, no, yo prefiero dedicarme a ventas, yo prefiero vender. Y la verdad es que, como dijiste tú, Jorge, ha sido un poema hasta ahorita, ¿no? Bueno, había sido un poema hasta el momento en que decidí dedicarme a esto, porque en el momento en el que tuve que ver impuestos, en el momento que tuve que ver pagar impuestos y pagar, o sea, sacar un crédito para comprar una computadora, o sea, en el momento que tuve que ver dinero ya o sea, no lo veía el de recursos humanos, no lo veía el contador de la empresa, no, en el momento que ya lo tenía yo tuve que ver todo eso. Fue una pesadilla, fue la pesadilla más, o sea, fue horrible, o sea, de vivir en el cielo porque hago lo que me encanta, hago lo que me gusta, de ver números, exactamente, eso es hacerse adulto. Pero cuando eres empleado no lo tienes que hacer tú, muchas veces el contador de la empresa es el que hace tus impuestos, tú ni te enteras que tú ganas un sueldo y hay otro sueldo igual que se va a pagar impuestos, ¿no? Tú no te enteras de eso. Entonces, sí, la verdad es que todo esto que acabas de decir, la verdad es que para mí, o sea, bueno, no todo lo que acabas de decir, sino definitivamente voy a descargar tu hoja Excel, me voy a pelear con ella días pero tengo que hacerlo. O sea, lo odio, pero sé que de esa parte tengo que hacerla. Y la parte híjole, contratar seguros y eso también es una parte de realmente, como tú dices, como es el nombre de esta plática, pasar de ser emprendedor a realmente cuidar el dinero. O sea, ya eres emprendedor, ya vendes, ya haces un dinero, ya tienes un margen, ya haces dinero. Ahora, ¿cómo haces que ese dinero que está en el banco se convierta en más dinero, esté protegido, esté blindado, esté Entonces, me encanta tu plática porque es justo ese tema, es el tema que tengo en la cabeza, que tengo que hacer cosas, tengo que cultivarme más en ese tema. Sí, felicidades. Gracias. Muy buena.
Gracias, Josué. Y sí, completamente, creo que mucho tiene que ver, digo, la cultura viene, por eso es nuestro eslogan, crear y construir una cultura financiera más sustentable, porque la toma de decisiones que nos lleva a generar y a desarrollar cierta conducta se interpreta al final de todo en una cultura. La cultura del mexicano, ¿cuál es? Pues desde la escuela te enseñan a ser empleado, a seguir órdenes, a no responsabilizarte, ¿no? A que alguien más te haga las cosas. Y como tú dices, pues siendo empleado, súper bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me hacen la declaración de impuestos, me dan el seguro de gastos médicos, de vida, vales de despensa y todo lo demás. Por eso, 7 de cada 10 empresas en México cierran dentro de los primeros 5 años. Y después de los 5 años, otras 2 generalmente están cerrando, ¿no? Casi las 10, o sea, solamente el 1% sobrevive. Entonces, perdón, el 10% sobrevive. Entonces, es donde nosotros tenemos que cambiar toda esta parte de la cultura y responsabilizarlos por, ¿no? Esta parte de pensamiento empresarial, de decir, ¿sabes qué? Yo no lo puedo hacer todo, lo tengo que delegar. Así me acaba de pasar a mí con la parte de impuestos, que dije, oye, pues yo soy financiero, güey, la parte de impuestos y de fiscal, ¿no? No, pues ya me di cuenta que de 2019, 2020 y 2021, pues ya hay temas que fiscalmente yo no conocía. Entonces, ¿qué hago? Pues mejor se lo delego a alguien que sí sepa, ¿no? Y esto es en confianza, ¿no? Porque al final todos cometemos errores y es algo que un pensamiento empresarial tiene que lidiar con, ¿no? Esa parte de resiliencia, de decir, ¿sabes qué? Yo no lo sé todo, me equivoqué, lo reconozco conmigo, con mis clientes, con mis empleados, y entonces actúo sobre ello, ¿no? Y es creérnosla también, cuando lo que yo les platicaba al principio, de cuando yo hablaba y no tenía ese manejo de frustración y todo, lo que me sacó adelante fue que yo dije, a ver, yo estoy hecho para ser un chingón, yo estoy hecho para ser una persona, pues sí, bien chingona, ¿no? Que de verdad admiren. Entonces, eso me motivaba mucho, ¿no? Porque si era lo que yo quería hacer, pero estaba actuando conforme en lo que yo quería hacer, ¿no? Yo siempre se los dije a mis compañeros empleados, les dije, a ver, si tú quieres una supervisión, compórtate como un gerente, habla el lenguaje de los gerentes. ¿Por qué? Porque y tírale a una gerencia, porque si tú le tiras a una gerencia y hablas su lenguaje, pues a lo mejor te dan la gerencia, y si no te dan la gerencia, pues te dan la supervisión, pero ya te dieron lo que tú querías al principio, ¿no? Pero créetela, aprende del lenguaje, de la conducta, de un director no te va a preguntar cómo te fue en la borrachera el fin de semana, no va a ser su tema principal, ¿no? Te va a preguntar de costos, de estados de resultados, de ingresos, bla, 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 productividad y todo. Es ahí donde tenemos esta diferencia entre un pensamiento tanto de empleado como de emprendedor como empresarial, ¿no? Y pues bueno, muchachos, muchísimas gracias. Me pongo a la orden si quieren agendar alguna asesoría personalizada y obviamente gratuita, y les agradezco muchísimo el haber estado aquí. Mañana va a estar disponible este material ahí en el blog. Lo van a poder descargar, ahí en la presentación van a poder darle clic y tener el acceso al documento. Probablemente les pida que me pidan acceso, me lo piden y se los doy sin ningún problema, me llega el celular, se los doy inmediatamente. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya saben que seguimos aprendiendo si de esta sesión compartimos el conocimiento, así que no se les olvide compartir el conocimiento y lo que aprendieron hoy, ¿va? Muchas gracias. ¿Por dónde vas a subir los documentos que compartiste hoy? En mi página, Okay. en la página se van al blog y les va a aparecer uno igual a este, pero pues con el video de este webinar y con el archivo también. Perfecto, muchas gracias. Va. Muchísimas gracias, muchachos, cuídense muchísimo, estamos platicando. Hasta luego. Bonita Chao. noche. Bye bye.